Hola amigos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro que se titula Los Malditos, de su autor J. Jesús Lemus. Bueno, como les digo, el libro se titula Los Malditos. De hecho aquí está, esta es la portada, este es el libro. Más o menos se compone de aproximadamente unas 350 páginas. Bueno, ¿qué me llama primero de un libro? Como les he dicho siempre, la portada. Esta portada que tiene un fondo negro, se ve que es como un cuarto y un foco que está alumbrando un poco ese cuarto, se ve muy poca iluminación. Entonces desde ahí me llamó la atención. El título Los Malditos como tal no me llamó tanto la atención y bueno, no sabía de qué se trataba. Claro que leyendo un poco abajo del libro dice que hablan los sentenciados dentro de ellos pues varios nombres de ahí que o son criminales, no sé, asesinos o son narcotraficantes. Ahora, después de la portada que hago siempre, leo la hipnosis. En esta parte, la hipnosis de qué hablaba, de un periodista que lo encierran por una venganza del gobierno y lo encierran en una prisión de máxima seguridad. De ahí pues realmente sí me llamó. No me gustan mucho los temas de política a mí, porque prefiero más las ciencias, no sé, otro tipo de temas. Pero bueno, me di la tarea de leerlo y de ver qué tal estaba. Entonces antes de hablar de lleno del libro, vamos a hablar un poco de su autor, J. Jesús Lemus. Él es un periodista mexicano. Él trabajaba para un periódico en Michoacán. Pero bueno, de alguna manera este periodista se le estaban saliendo un poco de las manos las críticas que él hacía hacia el gobierno. No digo que fueran mentira, pero se le estaban saliendo de las manos y en un país como lo es México no puedes estar hablando mal de gobierno porque pues te van a empezar a hacer algo, van a empezar a tomar represalias contra ti. Entonces es lo que se buscó este periodista al final de cuentas. Él lo encierran 3 años, un poquito más de 3 años en una prisión en el estado de Jalisco, aquí en México, que se llama, o la denominan de Puente Grande. Y ahí es donde van a parar los máximos criminales de aquí de México. Entonces él en el 2008 le dan este encierro. Y él a partir de este encierro empieza a relatar todo lo que vivió desde el momento en que lo capturan hasta en el momento en que sale en libertad. Les digo, fueron más de 3 años. Y prácticamente de eso se trata este libro. Entonces vamos a ver de lleno la historia ahora sí, de lo que trata, de lo que habla. Este autor comienza a narrar, obviamente todo es desde su perspectiva. Él lo narra desde primera persona, todo lo que él vive. Entonces dice que en algún momento, cuando les digo, él todavía tenía el periódico en Michoacán, una sección en el periódico, una persona de confianza, entre comillas, lo invita a, creo que era una entrevista o algo referente a su trabajo. Entonces él va solo y de alguna manera ahí lo capturan. ¿Por qué digo lo capturan? Porque, como les digo, este autor estaba tomando muchas críticas contra el gobierno del gobernador de ese tiempo de Michoacán y aparte contra el presidente, que en ese tiempo aquí en México era Felipe Calderón. Sabemos que Felipe Calderón, su sexenio fue de mucha matanza, de mucha sangre. ¿Por qué? Porque le declara la guerra al narcotráfico. Entonces ahí estaba mucho el auge contra el narcotráfico. Lo capturan. Obviamente él describe aquí todo así no se lo describe tan bien, tan completo. Yo te lo voy a resumir aquí mucho. Prácticamente lo torturan, le pegan. ¿Y qué hacen? Le empiezan a meter cargos de narcotráfico, como si él fuera un criminal pues de los más buscados. De esta manera y con estas acusaciones lo logran encerrar en la prisión de Puente Grande. Y ahí entra a un área donde se supone que estaban los peores criminales y los que aún no se les daba una sentencia como tal, me parece también. Entonces él narra que el área donde le toca estar por más tiempo en la cárcel era de las peores. Y te narra también cómo es que vivían ahí. Ahora, él pues al ser un periodista, no, adentro de la cárcel no pierde esa noción de su trabajo, de estar documentando todo lo que ve, todo lo que vive. Entonces él relata que en la zona donde estaba no tenía pertenencias. Realmente él estaba desnudo así en su celda,
no convivía con más reclusos, su celda era para él solo, claro que había más en las distintas celdas, pero les tenían prohibido hablar. Entonces él, como puede, se las ingenia para estar escribiendo sobre papel de baño, sobre cualquier hoja que tuviera a la mano, y relata que desde que le regalaron un lápiz era como su tesoro más preciado en ese tiempo, porque de esta manera él podía estar escribiendo todo eso. Ahora, ¿qué es lo interesante de este libro como tal? Que él conoce a muchas personas que estaban muy vinculadas con el narcotráfico en ese tiempo, y realmente personas de nombre de peso. Por ejemplo, bueno, conoce de las primeras personas que él relata que conoce y tiene pláticas es con el que le denominaban el mocha orejas aquí en este país. Entonces pues relata su vida, relata cómo es que, como era un asesino, cómo es que pues asesinaba a sus víctimas, y todo es muy crudo. Realmente la explicación del libro es muy cruda y es algo que me gustó demasiado. Ahora, ¿qué más? ¿De qué más habla este autor? De mucho grupo de narcotráfico. Dentro de ellos, unos grupos que se llamaban narcosatánicos. ¿Por qué? Porque ahí relata que era una secta, que su iniciación en el narcotráfico era matar, bueno, capturaban personas de otros bandos, las mataban, obviamente no les decían que las iban a matar, las trataban muy bien y en algún momento las mataban. ¿Por qué? Porque después de eso se comían su carne. Ellos cocinaban a estas personas y se las comían como en una fiesta de iniciación. Entonces decían que si tú estresas a una persona, bueno, y esto ya se sabe con los animales, si los estresas antes de su muerte, su carne ya no tiene el mismo sabor. Esto mismo hacían estas personas. Entonces relatan que se comían pues la carne humana como tal, y que hacían por ahí algunos rituales con su sangre y algunas partes del cuerpo. Entonces también se encuentra con algunas personas de los denominados narcosatánicos. ¿Qué más? Hay una persona que le dan el apodo del Gato, y esta persona pertenecía al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa lo lideraba en ese tiempo el Chapo Guzmán, Joaquín el Chapo Guzmán. Entonces, en algún momento el Chapo entra en esta cárcel en su primera o segunda captura, no recuerdo cuál, creo que fue en la primera. Y el Gato le relata al periodista Jesús Lemus cómo era la vida en la cárcel en ese momento, porque prácticamente una vez que el Chapo llegó a esta cárcel, era de él, prácticamente él era el dueño de la cárcel. De tanto dinero que tenía el narcotraficante en ese momento, él era el dueño. Entonces decía que todo lo que el Chapo decía se hacía. Entonces que en ese periodo de tiempo, pues prácticamente vivir en la cárcel era pues de lo mejor, porque tenías todo a tu alcance, tenías casi todo si le hablabas bien al Chapo. Y bueno, el Chapo no se diga cómo vivía también. Hasta en algún momento relata que él se cansó de vivir en la cárcel, hizo un plan, tenía convenio y prácticamente salió por la puerta grande. Entonces pues ahí desmiente al gobierno de toda la historia que se inventaron de su fuga, y prácticamente dice que el Chapo salió por la puerta grande, él era el dueño. Entonces estas historias pues están padres, a pesar de que ya tienen más de 10 años, aún pues está padre pues escucharlas, leerlas. Más hay otro que se apellida Beltrán Leiva, que él era allegado al Chapo y tenía otro cártel en ese tiempo. Entonces también pues relata cómo era su vida, como los problemas que se viven en el narcotráfico como tal. Otra secta que hablan mucho es de los Zetas, por ejemplo, un grupo de narcotraficantes que estaba muy en su auge en ese tiempo. Entonces relatan que los Zetas prácticamente era una empresa que te brindaba pues muchos privilegios dentro de ella. También te habla, por ejemplo, de que si una persona moría en un enfrentamiento entre dos grupos narcotraficantes o entre el gobierno y el narcotráfico, su familia realmente pues tenía la vida asegurada, porque le garantizaban educación a los hijos, una pensión a la esposa. Entonces bueno, de esto está narrando todo el libro. Algunas cosas sí las desmienten, otras no, otras sí dicen que es verdad, pero bueno, de estas son las historias. Pero de las más fascinantes que también me gustó leerlas fue la de El presunto asesino de Luis Donaldo Colosio. A ciencia cierta no se sabe bien cómo es que matan a este candidato a la presidencia tiempos antes. Bueno, si vives en México sabrás quién es. Entonces aquí en Puente Grande encierran a un presunto asesino de Colosio, que jamás le pudieron comprobar si sí era o no su asesino.
Pero él relata su historia de cómo es que él estaba en Tijuana en ese tiempo y traía un arma cargando. Entonces por accidente se le sale un tiro y ya no supo si realmente asesinó a Colosio o el tiro fue a dar a otro lado. Pero a esta persona le encierran. Entonces también está padre ver cómo sucedió todo eso. Y finalmente, de las últimas personas que este periodista logra conocer fue a Rafael Caro Quintero. Él, antes de estos narcotraficantes, fue de los narcos más poderosos del mundo. Fue mexicano esta persona. Y realmente tenía demasiado dinero. Tanto que corrió un rumor que él al presidente en ese momento le dijo que si lo dejaba en libertad y trabajar bajo libertad, él podía pagar la deuda externa del país. Entonces fue un mito que realmente se extendió por años aquí en el país. Pero después de que este periodista entrevista a esta persona, él dice que jamás dijo eso. Él dijo que sí tenía el dinero para hacerlo, pero que jamás lo haría. Entonces muchas de esas cosas se van desmintiendo aquí en estas entrevistas que el periodista les hace de alguna u otra manera. Algo también que me gustó mucho es que el periodista prácticamente se hace amigo de ellos. O sea, lo relata desde que se conocen, cómo se empezaron a hablar, cómo se llevaron, hasta prácticamente el final, en el último momento que se vieron. El periodista dice que pues es el último momento que lo vi y ya jamás volví a tener noticias de él, o quedó encerrado tantos años más en prisión, o realmente lo consideré un amigo dentro de mi estadía en la cárcel. Eso me gusta mucho porque no solo son entrevistas, sino él prácticamente arma toda una historia de su perspectiva de cómo vivió ese momento. El último capítulo del libro es su liberación. Aquí no te voy a spoilear nada porque prácticamente en la hipnosis te cuentan todo el libro. Entonces al final dicen que es su liberación. Él dura 3 años, un poquito más de 3 años. Y de hecho dice que cuando él sale, cuando le dan su liberación, siente un poco de nostalgia. Al dejar todo lo que vivió en 3 años atrás, todos esos amigos que hizo de alguna manera. Pero que dice que pues su vida era allá afuera. Entonces sí, adentro lo humillaron, lo denigraron, le pegaron, le hicieron muchas cosas, pero de alguna manera él se sintió cómodo ahí adentro, porque conoció tantas personas que al final pues prácticamente quería seguir ahí, aunque bueno, su libertad es lo que él esperaba, y sale. Por último, ¿te puedo recomendar este libro? Claro que sí, te lo recomiendo muchísimo, pero ¿qué tienes que saber? Sí tienes que saber un poco de política, de cómo estuvo el narcotráfico en ese tiempo y pues de estos criminales, porque él no te da una explicación muy grande, ya debes de saber un poco, y si no, pues en el momento que leas investiga, como yo lo hice. Yo no sabía de todos estos criminales, me puse a investigar antes de leer su capítulo y sí, realmente sirve mucho para entenderle más a este libro. ¿A qué público se lo recomiendo? Realmente personas mayores de edad. Este libro sí, jamás para un niño, para un adolescente, no. Ya seas adulto, este libro te va a gustar. Si eres un niño o un adolescente, dudo mucho que le entiendas o te guste. Entonces generalmente es puros adultos este libro, es lo que yo recomendaría. Y pues bueno, finalmente es un libro que sí me gustó, es de los que más me ha gustado leer, la verdad lo disfruté mucho leerlo. Y me parece que hay una continuación, se llama Los Malditos 2, ya no sé bien de qué hable, pero me daría la tarea de leerlo y pues lo reseño en este canal. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, me ayudas mucho dándole un like y compartiéndolo a alguien que sepas que le gusta la lectura, que le pueda gustar este libro. Sígueme en todas mis redes sociales, te las dejo en la descripción, te las dejo al final de este video. Si tienes alguna duda con estos libros, alguna opinión, quieres que te ayude en algo, no dudes en mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales. Contesto a la brevedad y realmente me gusta mucho que me manden mensajes. Por último, suscríbete a mi canal, de esta manera me ayudas mucho a que siga creciendo este canal y a que pues siga subiendo reseñas de este tipo de videos. Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en la siguiente recomendación.